hay pruebas a diario de que este gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es de un carácter radical y antisistema. Cuando digo antisistema es porque es un gobierno cuyas acciones debilitan nuestro sistema de libertades y nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, es un gobierno antisistema, va contra nuestro sistema. Entonces ahí hay distintas interpretaciones. Porque hay quien dice que Pedro Sánchez no tiene más remedio que aceptar las ideas de Podemos por una cuestión de aritmética parlamentaria. Es cierto, digamos, que yo creo que ya está demostrado hasta la saciedad que la falta de escrúpulos y la afición a la mentira que tiene Pedro Sánchez le permite aceptar cualquier tipo de apoyos, sea de Podemos, de Bildu, de Esquerra Republicana, de quien sea. Pero más allá de esa falta de escrúpulos y afición a la mentira que le permite ser más flexible que otros a la hora de recibir apoyos, los hechos van mostrando que ideológicamente Pedro Sánchez no está incómodo con las posturas radicales y antisistema fundamentalmente de Podemos. Y volvemos a Marx, lamentablemente. En 1875, Marx escribió un documento que se llama La crítica al programa de Gotha. En ese texto es en el que Marx escribió su famosa frase de cada cual según sus capacidades y a cada cual según su necesidad. Lo increíble, o no tan increíble según se mire, es que en el libro amarillo, que es un libro en el que todos los años se presenta el proyecto, bueno, todos los años en que hay proyecto de presupuesto, se presenta el proyecto de presupuestos, hay una página, y si lo quieres ver, lo puedes encontrar en la página 21, según el número de la página, pero en el archivo PDF es la página número 23, donde hay una cita casi textual de esa frase de Marx, y dice, abro comillas, el gobierno aboga por una reforma fiscal para que cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad. Es marxismo puro. A primera vista, yo entiendo que a muchos les puede parecer razonable. Dice, claro, que no va a pagar más el que tiene menos. Ok. Y a mucha gente le parece razonable esto. ¿Por qué? Porque a esta idea se le asocia la imagen típica de un acaudalado muy gordo, lleno de relojes de oro y normalmente con una galera, al cual viene un gobierno como una especie de Robin Hood y le quita dinero y se lo da a un pobre vagabundo marginado. Entonces, claro, uno, si le ponen esa imagen, aunque sea sentimentalmente, instintivamente, puede decir, y bueno, esto tan mal no está, quitarle un poco al que tiene mucho y dárselo al que no tiene nada. Ok. Si la intención del gobierno fuese realmente ayudar a la gente marginal, que en España hay pocos afortunadamente, porque como te he comentado más de una vez, el 99,9% de la población, dato literal que puedes encontrar en Eurostat, el 99,9% de la población, como digo, de España, tiene televisor color, teléfono y lavadora, con lo cual no estamos hablando, digamos, yo no niego que pueda existir situaciones de marginalidad, pero que no son muy grandes. Pero digamos, si realmente el gobierno quisiera alentar digamos, si la intención fuese ayudar a la gente marginal, lo que podría hacer es alentar la filantropía de los acaudalados a través, por ejemplo, de desgravaciones fiscales. Pero por las acciones del gobierno, uno tiene que concluir que su intención no es esa, sino que hay otra cosa. En realidad, cuando lo piensas, te das cuenta de que decir esto de una reforma fiscal para que cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad
es un disfraz amable para que la gente pueda intuitivamente aceptarlo, para justificar lo que de verdad deseaba Marx, que es impulsar incursiones despóticas en los derechos de propiedad, que es como escribió Marx en el Manifiesto Comunista. Marx se daba cuenta de que la esencia de nuestro sistema de libertades es el derecho de propiedad. Por lo tanto, para demolerlo, tienes que hacer incursiones despóticas en los derechos de propiedad. Y entonces, de un gobierno antisistema, tú lo que tienes que esperar es que siga las propuestas de Marx. En este caso, incursiones despóticas en los derechos de propiedad. Pero claro, si un gobierno dice voy a hacer incursiones despóticas en el derecho de propiedad, pues no mola, como diría Pablo Iglesias. Entonces, ¿qué dicen? Una reforma fiscal para que cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad. Entonces la gente dice, ¡ay, qué bien! Pero, ¿qué significa aportar en función de su capacidad? ¿Quién y cómo determina esa capacidad? Porque si tú tienes un patrimonio de inmuebles, eso, tu capacidad va a depender, vamos a decir que es un patrimonio absolutamente ilíquido, es decir, tú no tienes el dinero en efectivo. ¿Quién valúa el inmueble? Si tú tienes empresas, tienes 2 o 3 empresas, ¿quién valúa cuánto valen esas empresas? Bueno, entonces, un gobierno que quiera voltear el sistema de libertades en el que vivimos, simplemente, basado en ese lema marxista de la capacidad, cambia el concepto de capacidad y con eso justifica cualquier confiscación de ingresos y patrimonios. Dice, no, mire, la evaluación real de su propiedad es tanto, así que usted es rico. Entonces, por lo tanto, le corresponde pagar tanto. Usted, mire, su empresa y sus coches valen tanto, por lo tanto, va a tener que pagar más. Claro, hasta aquí tú puedes decir, bueno, por ahora estás escuchando, digamos, con cierto, como que no, como que la cosa no va contigo, es como que es una cosa que atañe principalmente a los ricos. Pero no te equivoques, no es un tema ajeno a ti. Trabajar en función de su capacidad puede acabar justificando que un obrero joven trabaje más horas que otro más viejo, o que un médico más joven haga guardias más largas que uno más viejo. Todo por el mismo salario, o incluso menor salario. Porque si vamos a trabajar según la capacidad, vas a estar de acuerdo conmigo en que un chaval de 25 años va a estar en mejores condiciones de cargar bolsas en el puerto que un trabajador de 55 años. Bueno. Pero es que esa es una cara de la moneda, ahora viene la otra. Recibir en función de su necesidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que 2 personas que hagan exactamente el mismo trabajo pueden cobrar un salario distinto si uno es soltero y el otro tiene 3 hijos, porque claro, el que tiene 3 hijos tiene más necesidad. De hecho, si vamos a los salarios netos, es decir, una vez que tenemos en cuenta las deducciones por IRPF, ese principio marxista ya se está aplicando, porque la persona que tiene 3 hijos tiene más deducciones fiscales. Por lo tanto, 2 personas que hacen el mismo trabajo, pero uno tiene hijos, cobran más que la otra persona, simplemente porque tienen una situación distinta. Y ya lo dije una vez, pero lo repito para que no se malinterprete. Yo no quiero que le cobren más impuestos al que tiene 3 hijos. Yo quiero que le cobren menos al que no tiene hijos. Yo siempre voy a estar a favor de menos impuestos. Trabajar en función de su capacidad y recibir en función de su necesidad puede derivar justificando que el cirujano cardiovascular y la enfermera cobren lo mismo, o que un juez del Tribunal Supremo cobre lo mismo que un auxiliar de justicia. ¿A ti te parecería razonable eso? Bueno, todas esas derivadas surgen de esa idea marxista que es la idea que guía al gobierno de Sánchez e Iglesias en la política tributaria. Esa idea marxista, como ya te habrás dado cuenta, desincentiva el esfuerzo y fomenta la dejadez. ¿Para qué me voy a esforzar si voy a cobrar lo mismo? Aleja al talentoso y atrae al vividor. Porque claro, si tú dices, mira, yo trabajo poco,
pero igual me van a pagar lo mismo porque yo tengo la misma necesidad, trabaje mucho, trabaje poco, por lo tanto, trabajo poco, es evidente. Anula el mérito y eleva el amiguismo, porque si tú, para escalar en una empresa pública, por ejemplo, no te van a tener en cuenta el mérito, porque solo van a tener en cuenta tu necesidad, y entonces si no juega el mérito, ¿qué juega? El amiguismo, el enchufismo, el sectarismo, etcétera. Esto que para nosotros es una locura, desincentivar el mérito, desincentivar el esfuerzo, alejar a los talentosos, para nosotros que creemos en la libertad, es una locura. Pero para un marxista no, porque el fin último del marxista es alcanzar una sociedad comunista, es decir, una sociedad igualada en la mediocridad, en la que todos tengan igual sometimiento al poder estatal. Porque coincidirás conmigo, y esto es algo que está demostrado empíricamente, es imposible igualar a todos en la riqueza, porque simplemente no hay. Entonces, cuando un gobierno te promete igualdad, lo único que te va a dar es igualdad en la pobreza, igualdad en la mediocridad, igualdad en la dejadez, porque de otra forma no hay posibilidad alguna de ninguna otra igualdad. La triste realidad, y es más que triste en realidad, es peligrosa realidad, es que la política tributaria del gobierno, ¿y la política tributaria qué es? Es la herramienta gubernamental según la cual confisca parte de nuestros salarios, de nuestras rentas, de nuestros ahorros, de nuestros patrimonios. Esa política tributaria es de orientación, de inspiración abiertamente marxista y no lo ocultan. Está en la página 21, 23 del PDF del libro amarillo que puedes encontrar en la página web del Ministerio de Hacienda. Y entonces, en este punto, ya es clásico pensar, este tío es un exagerado, esto va, aquí no puede pasar, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Ni Cuba ni Venezuela llegaron a estar como están de un día para el otro. Tampoco te creas que la Unión Europea es algo que nos puede, digamos, que es un antídoto que nos va a servir contra todo tipo de las políticas regresivas y autodestructivas del gobierno de Sánchez Iglesias. Y mucho menos porque con el Brexit aprendimos que de la Unión Europea también se puede salir. Por eso yo siempre digo que lo que quiere el ala antisistema de este gobierno es crear un conflicto con la Unión Europea para tener una excusa para salirse. Entonces, ¿cuál es la solución? Si la Unión Europea no nos puede salvar y esta gente está poniendo en práctica políticas de inspiración marxista, ¿qué solución hay? La única solución sostenible, es que el español medio, es decir, la gente, tú, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu cuñado, tus vecinos, todos entiendan que si tener un gobernante embustero es de por sí algo inquietante, mucho más lo es cuando persigue políticas que han llevado hambre y ausencia de libertad allí donde se aplicaron. Esto es lo que tiene que entender la gente, que este gobierno va contra nuestro sistema de libertades y lo vamos viendo de manera solapada, porque no son tontos, cada día. Entonces lo que hay que hacer es explicar, y como decía Guido Di Tella, un ministro de Relaciones Exteriores que tuvo Argentina, que fue profesor en Oxford, decía, tenemos que hablar hasta que nos sangren los dientes, si es necesario, hasta que nos sangren los labios, perdón, si es necesario, porque nosotros tenemos la herramienta de la palabra y no tenemos ninguna más.